Bueno, estamos aquí con Carlos Núñez, para mi gusto quizás el máximo referente de la música celta. A mí además es un orgullo personal y un honor estar aquí con vos, Carlos, y gracias por estos minutos que nos das. A ti, Dante, Un placer. El placer es mío. Carlos, te quería preguntar, leí ahí en algunos reportajes que habías hecho que España no tramitó bien la salida del franquismo, o sea que lo tramitó en realidad en un sentido de una modernidad malentendida, como que toda aquella música tradicional de España acabó estando vinculada a la época de la dictadura. ¿Podés desarrollar más esa idea? Totalmente, Dante. España yo creo que tiene la democracia que llega en los años 70. Yo era muy pequeñito cuando Franco, el dictador, pues murió y me acuerdo perfectamente. Era un momento además así de mucha ilusión, una energía explosiva fantástica en la gente. Pero es cierto que en los años, a finales de los años 70, como que hubo una posible modernidad que conectaba aún con las raíces, con las tradiciones, ¿no? Haciendo cosas urbanas, cosas contemporáneas, pues siguiendo a partir de, pues un poco como se hace en Latinoamérica hoy, ¿no? Pero en los años 80 ya claramente entró ya a partir del año 82, por ahí, claramente se instauró un nuevo orden en el que, bueno, es curioso, es que yo estoy convencido de que hay un orden anterior, que era el orden franquista, y un nuevo orden que se instaura a través desde los años 80, en el que para ser modernos, para esa obsesión, ¿no?, por aparentar, sobre todo aparentar, ser modernos en España, pues es como olvidar completamente las músicas tradicionales. Solo sale en la televisión el rock, o más bien copias del rock que se hacen en América o en los países angloparlantes. El flamenco se salvó. A veces me pregunto, ¿pero qué se salvó el flamenco? A lo mejor es porque Felipe González era andaluz, no lo sé, pero es cierto que el flamenco se salvó de alguna forma. Y España yo creo que tiene un serio trauma, porque es que las músicas de España no aparecen en Madrid, en los medios de comunicación. Entonces, cuando estamos con estos problemas de es que Cataluña, el País Vasco, los nacionalismos, yo siempre digo, bueno, Madrid tampoco está ejerciendo como tiene que ejercer de capital de todos los españoles. Entonces, es muy importante. Yo estoy muy ilusionado porque veo que hay nuevos tiempos, que la gente más joven incluso ya está de vuelta. Hay muchos artistas jóvenes que están ya preparados para ver de las raíces. Tú ves, por ejemplo, a Rosalía, que dice, quiero hacer pop desde el flamenco. O ves gente que apareció con los programas de televisión, de Operación Triunfo y estas cosas, pues está cantando música tradicional del norte. Pero es cierto que España tiene que despertar. Y yo creo que la mejor forma de que España despierte es mirar hacia Latinoamérica. Vosotros aquí en Argentina, en toda Latinoamérica, tenéis una cosa que ya no existe en España, que es orgullo por nuestras tradiciones. Aquí los artistas de rock hacen cosas también inspirándose en la tradición. Mira a Gustavo Santaolalla, mira a León Gieco, cualquier artista. El otro día estuvimos en Chile con Nano Stern también, que hace pop y hace música tradicional. Yo creo que es el modelo a seguir. Porque es que si no te conviertes en un país muy aburrido, en una pura sucursal de Alemania y de Estados Unidos, ¿no? Un país lleno de lucecitas, de escaparates, de carreteras que funcionan, pero el alma se pierde. Y eso es lo que le está pasando ahora. Hay todo un fenómeno en España que se llama la España vaciada, que es que solo hay vida en Madrid y en la costa. Entonces, bueno, es el momento de repensar todo esto. Carlos, mencionabas el placer el flamenco, y uno desde afuera, con toda la ignorancia, piensa música española, es el flamenco, la guitarra. ¿Cuál es la particularidad de la música del norte de España y por qué en este caso vos me decís que quedó relegada? Es súper interesante. Fíjate, cuando hablamos de España podemos hablar en general de la península ibérica. Portugal también comparte con España pues todas esas tradiciones muy antiguas. Si trazásemos una diagonal que vaya desde la Andalucía atlántica, o sea, Cádiz, Huelva, que pase por Madrid o incluso más abajo, Toledo, y que vaya hacia los Pirineos, incluso esa diagonal puede llegar en ocasiones hasta Cataluña o a veces incluso hasta Valencia y toma pues parte de las Islas Baleares. De esa diagonal hacia el norte es el mundo pues más celta. Ahí se hablaron lenguas celtas durante miles de años, se conservan lenguas celtas, se tocan instrumentos que son los instrumentos que tocamos más en la música celta, y de la diagonal hacia el Mediterráneo es más pues el mundo de la guitarra. Entonces, yo creo que cuando España llega a América, ya desde el siglo XV, en ese momento, ¿qué es lo que estaba más de moda? Pues era ya el Renacimiento, era el Barroco. Entonces ya la guitarra, los acordes, se fue
simplificando todo más en acorde mayor y menor, como la música clásica. En cambio, esas músicas del norte pertenecen a unas tradiciones más antiguas, igual que las tradiciones pues, que había en el Reino Unido, ¿no? O las músicas celtas. Muchos modos diferentes, escalas diferentes, muy interesantes, que hacen pues, que, por ejemplo, músicas como el rock and roll o el pop pues tengan sustancias celtas. Bueno, pues esas músicas del norte de España también viajaron hacia Latinoamérica. Lo que pasa es que no se nos ha dicho todo eso, ¿no? Hace poco estuve visitando los archivos de Carlos Vega, que es un gran musicólogo de Argentina, el padre fundacional de la musicología argentina, y él lo tenía clarísimo, que Argentina no era un país solo en el conjunto, sino que estaba relacionado con toda Hispanoamérica. Él hacía grandes mapas, ¿no? de toda Latinoamérica, y él tenía claro pues, que Argentina guardaba muchas esencias de Galicia, de España, de Italia, del mundo de los trovadores. Él estudiaba, ¿no? todo eso, y es algo precioso, ¿no? y a hermanar y a seguir creando en base a todo eso, ¿no? Mencionaste los celtas, y bueno, la última vez que habías venido a Buenos Aires, por lo menos, además de hacer el show, venías a presentar La Hermandad de los Celtas, este libro, que lo haces vos, pero también lo haces vinculándote con arqueólogos, con científicos, y otra vez, desde toda mi ignorancia, yo entiendo que vos haces ahí una hipótesis bastante disruptiva respecto del origen de los celtas, que desde afuera uno siempre lo ubica en Britania. ¿Podés contar esa hipótesis? Fíjate, cuando nosotros éramos pequeñitos en el colegio nos contaban que los celtas eran señores que llegaban con cuernos y que llegaban con aquellos cuernos de vikingos y que venían desde el centro de Europa hacia el oeste y tal. Bueno, hoy la teoría más extendida es que eso que llamamos lo celta, pues en el fondo son culturas prehistóricas que llevan ahí miles y miles de años habitando en determinadas zonas. Entonces, parece que pues cada mar era como una casa, el Atlántico era una casa común que estaba con países diferentes, lenguas diferentes, pero muy conectado pues, a través de esas vías marítimas, es lo que llaman el Atlantic Corridor. El mundo celta pues también existió en Italia, en el Mediterráneo, estaba todo realmente conectado. Ahora, en el último show acá, digo que me impactó mucho además, y si no, corregime, pero hacer subir al escenario a referentes de la música celta, escocesa, irlandeses, galeses, etc. A su vez, cuando uno visita Gran Bretaña, encuentra, aunque más no sea desde el punto de vista turístico, mucho énfasis en los celtas, en Gran Bretaña, digo, ¿no? ¿Cómo ha trabajado los celtas España y qué se ha diferenciado en todo caso del trabajo de los celtas en Gran Bretaña, por ejemplo? Eso es muy interesante. Fíjate cómo ha cambiado todo. Cuando los romanos y los griegos llegan por el resto de Europa, ellos ven celtas en Italia, la actual España, ven celtas en Francia, pero no ven celtas en el Reino Unido. Ellos no vieron celtas en las Islas Británicas. ¿Cuándo los británicos son celtas? Pues desde que en el 1500 aproximadamente un lingüista que se llamaba Buchanan llega a la conclusión y descubre que las lenguas de Escocia, Irlanda, Gales, Bretaña son lenguas celtas. Entonces, a partir de ese momento dicen, anda, estos son lenguas celtas, lo cual dice que nosotros somos celtas. Entonces, se monta todo este imaginario de que Escocia es celta, Irlanda es celta, Bretaña es celta, pero los celtas, digamos, en España no despertó hasta ya el siglo XVIII-XIX, que los ilustrados en España de pronto tienen acceso a los trabajos de estos lingüistas como Buchanan y, bueno, el rey Alfonso X el Sabio, en la Edad Media, él sí que sabía que hubo celtíberes, por ejemplo, él hablaba de los celtíberes de España. Entonces, bueno, es fascinante porque ¿dónde están a día de hoy las lenguas celtas más antiguas del mundo que se conozcan? Están en España. Están, pues por ejemplo, en la zona de Extremadura. Están en la provincia de Teruel. O sea, hoy sabemos que se hablaron lenguas celtas en toda la península ibérica. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquella gente, aquellos celtas de hace 2000, 3000 años, no tenían la tecnología para escribir. Pero de pronto llegan los romanos y los griegos y nos enseñan a escribir con el alfabeto. Y entonces esa gente empezó a escribir y dejar mensajes en lengua celta, pero con alfabeto romano. Entonces, por ejemplo, en el concierto que vamos a dar en Buenos Aires, vamos a leer un encantamiento, un poema de hace 2000 años que está en celta y viene de España.
Es un poema con rima y todo. Además parece ser que la rima era algo típico de los celtas. Los romanos no utilizaban la rima. Entonces, bueno, es algo fascinante, un nuevo mundo que se está abriendo. Bueno, en resumen, España o Portugal tienen el mismo derecho que el Reino Unido a utilizar la etiqueta celta y a conservarla y a darla a conocer. Y de la misma forma, los países de Latinoamérica, pues también. Tú piensas que, por ejemplo, hasta aquí ha llegado la lengua castellana, ¿verdad? Tú y yo estamos hablando en español ahora mismo. ¿Sabías que en español hay palabras celtas? Por ejemplo, la palabra perro es una palabra celta. Perro no es latín, cani, cane, no. Perro es celta. O la palabra centolla, que nos acabamos de comer unas centollas el otro día tan ricas allí en Punta Arenas, en Chile. Centolla es una palabra celta. Entonces, de la misma forma que llegaron palabras en la lengua, pues lo mismo ocurrió con la música. Exactamente lo mismo. Y esas músicas llegaron hasta Latinoamérica. Ahora me vas a contar del show, pero me quedé pensando en lo medieval y también en ese énfasis que vos haces en los instrumentos medievales. ¿Por qué te interesan en particular esos instrumentos? Porque la Edad Media es muy importante. Es el momento en el que seguramente nos llega pues cosas de la antigüedad, del mundo de los antiguos celtas, bueno, transcrito, estudiado en aquella época, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú cuando tienes las cantigas de Santa María, que son del siglo XIII, las recogió Alfonso X el Sabio con todo su equipo, en esas cantigas de Santa María, pues descubres que son melodías, muchas de ellas instrumentales, que venían ya de la tradición, venían de antes, pero que las transcriben en plena Edad Media y que están llenas de sabor celta. La mayor parte de las cantigas medievales, por ejemplo, de Santa María, están en tono dórico, el modo dórico. Ese tipo de modo era un modo muy típico de las músicas celtas, aún a día de hoy. Entonces, es curioso porque estudiando las músicas medievales, estudiando esos instrumentos medievales, en este concierto en Buenos Aires, por ejemplo, vamos a traer varios de los instrumentos reconstruidos del Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago de Compostela. En ese pórtico encontramos esos instrumentos, muchos de ellos estaban en activo desde pues a lo mejor el siglo IV, el siglo V, ya se conservaban rotas las arpas estas que se tocaban en el Reino Unido, instrumentos pues que perfectamente podían haber sonado la corte del rey Arturo, por ejemplo. Bien, pues todo eso que llega hasta la Edad Media se transcribe y llega hoy hasta nosotros en los pergaminos. Es algo fantástico. ¿Qué música te da la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo así? En este concierto en Buenos Aires, por ejemplo, como en toda la gira por Argentina, estamos haciendo la música celta, tal como lo hacemos hoy. Por ejemplo, cuando hacemos una colaboración con Alejandro Amenábar para una película, pues utilizamos esas músicas celtas con orquesta sinfónica o con programaciones hoy. Pero vamos a ver cómo la entendía Beethoven. Como Beethoven compuso música celta pues en pleno siglo XIX y esa música celta le ayudó a él a modernizar su música clásica. Vamos a ver cómo sonaba en el barroco, cómo sonaba en la corte de Isabel la Católica, en el Renacimiento, y vamos a ver cómo sonaba en la Edad Media. Y Carlos, contame o desarrolla un poquito más cómo fue la llegada de la música celta, pienso, en Estados Unidos, en el folk especialmente, creo que ahí está presente, y cómo llega también en parte al folclore nuestro en Argentina. Fíjate, la parte americana, digamos que está muy estudiada y todo el mundo la conoce, ¿verdad? Todo el mundo sabe que los irlandeses, los escoceses emigraron hacia Estados Unidos, todo el mundo vio la película Titanic, lo que el viento se llevó, ¿verdad? Hoy sabemos más cosas, sabemos incluso que los ingleses pobres, los ingleses que emigraron allá por el 1600 y 1700, esos fueron los que llevaron las primeras músicas celtas a Estados Unidos, y esas músicas celtas en los ríos, por ejemplo, fueron subiendo río arriba y allí se mezclaron con las músicas africanas, etcétera, etcétera, y todo eso dio un caldo de cultivo para lo que es hoy el rock and roll, el pop, el country, la música americana. En el caso de Latinoamérica, sabemos, por ejemplo, ¿cuándo llegó la gaita a Latinoamérica? Pues tenemos ya en el 1500 la carta de Pero Vaz de Caminha al rey de Portugal, que dice cómo llegan los portugueses a Brasil y descienden del barco un gaitero y decían, os indios adoraban, eles gostaban moito, por favor, manden máis gaiteiros, que non haberá xefe indígena que non deixe os seus fillos que os eduquemos. O sea, la gente originaria de estas tierras le gustaban los instrumentos como la gaita y les gustaban aquellas músicas celtas. Entonces, muy inteligentemente la Iglesia utilizó todas aquellas músicas celtas, aquellos villancicos, aquellos ritmos de la gaita
en todos esos años de cristianización, digamos. ¿Qué pasa? Que esas músicas ya digamos, la gente en Latinoamérica las hizo suyas, las fue cambiando, pero evidentemente, igual que en Estados Unidos cambiaron las músicas celtas y se creó el rock and roll. Pero lo increíble es que la gaita en Latinoamérica se fue convirtiendo en acordeón. ¿Cómo le llaman los brasileiros al acordeón en el sur? Gaita. ¿Cómo le llaman en el norte? Zanfona, como la zanfona, instrumento medieval. La zanfona y la gaita se transforman en acordeón. Y, por ejemplo, ritmos que aún hoy se tocan en Argentina, el chamamé, por ejemplo. El chamamé pertenece a todo ese grupo de bagpipe rhythm, los ritmos de gaita, que los hay en Italia, los hay en España, los hay en Irlanda. Entonces, todas esas músicas de Latinoamérica tienen muchas cosas en común con las músicas celtas. Lo que pasa es que no fue estudiado. Seguramente todo parte del problema de que España, en aquellos momentos, cuando inició la conquista, la España que se fue poniendo de moda era la España de la guitarra, la España que miraba el Mediterráneo. Tú piensas que el Atlántico quedó absolutamente olvidado. Los barcos no podían salir a América desde el Atlántico, estaba prohibido. Solo podían salir desde Sevilla o desde Cádiz. Estaba estrictamente prohibido que hubiese comunicación directa con el norte. Entonces, el norte de España fue un mundo misterioso, lleno de leyendas, lleno de brujas y de misterios. Y bueno, es un mundo muy antiguo, que conserva cosas muy antiguas que también han viajado por aquí. Y evidentemente esas músicas las encontramos aquí. Tú te vas a Chile, te vas a la isla de Chiloé, que se llamó antiguamente Nueva Galicia, y las músicas de Chiloé es que son clavaditas a muchas músicas del norte de la península ibérica, de Galicia. Es increíble. Tú te vas y ves las músicas de Perú, de las montañas, con las arpas, con cuerdas de metal. Escuchas músicas de Argentina, las más profundas, y parecen músicas irlandesas. Es impresionante. Es todo un mundo precioso. Hay que volver a reconectar todo ese mundo medieval y celta con lo de Latinoamérica y hacer una nueva música. Claro, para ir cerrando, te hago las últimas preguntas. Volviendo un poco a la primera, ¿no? La cuestión de la globalización. Pienso también en la posibilidad de consumir tu música a través de plataformas digitales. ¿Cómo te llevas vos en particular con la globalización y si esa globalización, esa posibilidad de mundialización de la música favorece o no, en este caso, a la música celta? Bueno, yo creo que lo estamos viviendo todos igual, ¿no? Recuerdo cuando se vendían discos en aquella época. Yo creo que el tope fue hacia el año 2000, que la curvita iba hacia arriba, ¿no?, del mundo discográfico, pero a partir del año 2000 ya se sabía que iba a venir un cambio de sistema, ¿no?, y que Internet se iba a acabar comiendo al mundo del disco. Se nos decía, ahora va a ser la verdadera world music. La gente joven va a poder escuchar las músicas de la India, de China, de todo el mundo. Todo el mundo va a tener acceso y vamos a escuchar las músicas de una forma democrática y la gente va a decidir y tal. Ahora te hago la pregunta, ¿eso ha sido así? ¿Los jóvenes en España, en Argentina, escuchan las músicas de todo el mundo o escuchan las músicas que llegan directamente desde Miami o desde Nueva York? Yo creo que está claro, ¿no? Está más que nunca formateado hacia un mundo anglosajón determinado, pero bueno, el mundo se mueve y yo creo que la gente en un momento dado también de pronto despierta del sueño y empieza a preocuparse, ¿no? Yo creo que en España en estos momentos, como te decía, que es la España vaciada, ¿no?, que la gente joven empieza a decir, pero bueno, oye, que no solo hay escaparates y marcas de ropitas. Tenemos cosas muy interesantes de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, desde la cocina, las tradiciones. Se puede vivir muy bien en el campo, no solo en la ciudad. Hay gente que está empezando a despertar de ese sueño y de hecho tú te vas a Estados Unidos y te vas a las zonas más, como decimos en España, más pijas de Estados Unidos, donde vive la gente más rica, en California, y de pronto ves las fiestas de esos ricos californianos, cómo se divierten con sus hijos, y de pronto son las fiestas de mi abuelita de Galicia, los niños jugando con la paja y comiendo, oh my God, this is natural food, organic food. ¿Pero qué me está contando usted, señor americano? Esto es lo que ya tenía mi abuelo en Galicia y ahora esto es lo más moderno. O sea, tenemos que pasar por todo el ciclo hasta descubrir que el plástico no es tan bueno como nos habían vendido y que las tradiciones te dan cosas interesantes. Bueno, pues ojalá los países latinos, que yo creo que aún guardamos muchas esencias, despertemos y, bueno, yo creo que está clarísimo. Hay toda una nueva revolución cultural que hacer y la música, en concreto, yo creo
que el secreto está aquí, está en Latinoamérica. Vosotros estáis más preparados. España, yo creo que se ha quedado un poquito aburrida de más. Europa, el proyecto de Europa está fantástico, pero es cierto que España yo creo que está tan obsesionada de parecerse a Alemania o de parecerse a los países europeos que ha perdido un poquito esa conciencia de que somos países con unas tradiciones y una esencia, y yo eso en Argentina lo veo clarísimo, en todos los creadores, y por eso vengo aquí a aprender, a estar con vuestros artistas, que son maravillosos. En el concierto, por ejemplo, del Coliseo de Buenos Aires, vamos a tener, pues desde Gustavo Santaolalla, va a estar el Chango Stepasiuk, va a haber muchas sorpresas más, de gente que está en esa onda, y juntos podemos hacer cosas maravillosas. Y hablando de España también, y ahora sí, antes de ir al show, el tema de las autonomías, que es parte de un gran conflicto, después, si querés, post-dictadura, ¿no? En cuanto a la música, ¿se favoreció? Porque uno tendría a pensar, bueno, que es mejor que las autonomías promoviendo la música local. ¿Eso fue así o terminó yendo en contra de la difusión? Es complicado. Las autonomías yo creo que han sido muy positivas a nivel de que cada región, cada nacionalidad histórica ha ido aprendiendo sus propias lenguas, sus culturas propias, pero es cierto que también se han ido creando mafias locales, y es cierto también que muchas veces tú ves países como Francia que no tienen autonomías, pero el espíritu por conservar la cultura de Bretaña, la cultura de los corsos, la cultura sigue ahí, sigue intacto, y la gente se asocia y pone su alma y pone. En cambio, en el caso como, bueno, en Galicia, lo ves en el País Vasco, lo ves en Cataluña, yo creo que la gente joven ha desconectado un poco y ya como que dice, bueno, todo lo que es de Galicia, de eso ya se encarga la Xunta, de eso ya se encargan los políticos. Entonces, las cosas autóctonas han perdido un poco la seducción también de lo auténtico, ¿no? Yo cuando era pequeñito era una lucha, ¿no? O sea, defender tu cultura propia, la gente ponía su alma para. Y ahora la gente joven se aburrió de eso y tiene la sensación de que ya es gratis, no se le exige además una calidad, no se le exige calidad a lo que es de Galicia, a lo que es de. Porque directamente muchas veces los políticos son los primeros que en cuanto empieza a funcionar algo, pues mira, eso lo vivimos aquí en Argentina. Nosotros empezamos a dar conciertos hace 20 años. ¿Qué hizo la Xunta de Galicia? Mandar conciertos de música gallega, algunos buenos, algunos no tan buenos, gratis. Entonces eso directamente lo que hace es quemar el mercado. Yo les digo, oye, dejad la música en paz, no queréis controlar la música, regalad pulpo a la gente si queréis, regalad cerveza, ¿no? Regalad vinos, dejad la música libre. Es una forma de controlar la música, esa gratuidad, ¿no? Entonces yo tengo ese problema, ¿no?, con las autonomías, que yo creo que deberían poner el dinero en otras cosas, en la educación, en otra serie de cosas que no se ponen. Un músico joven hoy debería tener la oportunidad de poder viajar con los profesionales y aprender ese oficio. Bueno, pues el dinero no va para ahí, el dinero va pues para buscar los votos de una forma fácil. Por eso las autonomías han tenido partes positivas, pero otras que se están cargando precisamente la tradición. Seguramente hoy hay menos gaiteros en Galicia que hace 20 años. Y eso tiene mucha culpa el dinero público mal utilizado. A veces creo que es mejor que la gente valore las cosas y luche por ellas desde la autenticidad. Claro, ahora sí, venía haciendo una gira sudamericana, diría yo, y bueno, el 11 de octubre estás en el Teatro Coliseo, algo ya adelantaste. ¿De qué va el show? ¿Qué vas a presentar? ¿Cómo lo armas? Fíjate, estuvimos aquí el año que pasado, fue una fiesta auténtica. Y dijimos, pues venga, vamos a volver a hacer Argentina, además vamos a hacer más ciudades y vamos a hacer también Chile. Y también voy a subir a Lima, a Perú, para conocer allí un poquito a la gente y a lo mejor hacer una gira. Pues me encantaría además una cosa, que ya Latinoamérica pues sean giras casi una tradición, igual que hacemos giras en España una vez al año, que podamos venir aquí a encontrarnos con la gente, porque creo que sois un público maravilloso, hay gente súper interesante, artistas además con los que colaborar, y bueno, el Coliseo se va a llenar dentro de nada, se van a agotar las entradas, es increíble, es un sueño, y bueno, estoy súper agradecido porque creo que sois eso,
El mejor público del mundo. Carlos Núñez, gracias por esta comunicación con nosotros y los invito a todos a que vayan a verlo. Doy fe, el año pasado estuve ahí y voy a estar de nuevo el 11. Qué bien, Dante. Un abrazo a todos. Gracias.